cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Vamos a ir al libro de la sabiduría, al libro de Proverbios del rey Salomón, y vamos a leer el capítulo 2. El hombre Salomón, el rey Salomón, lleno de sabiduría, último rey de Israel, que fue el principal rey cuando Israel todavía estaba unido en sí, en una sola, en un solo Israel. De aquí se separa a dos reinos y bueno, vemos una gran parte de la historia, ¿verdad? Proverbios capítulo 2, vamos a estar hablando en el día de hoy de la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría para cada uno de nosotros. Y por supuesto, el libro de Proverbios nos da a nosotros una gran bendición porque nos habla acerca de la sabiduría en todo el tema, ¿verdad? Leamos un poco acerca de este Proverbios capítulo 2 en el día de hoy. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata de tu alma, la discreción te guardará. Te perseverará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablen perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelven en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halga con sus palabras. Y este verso 16 para Salomón era algo tremendo, porque fue una de las grandes cosas por la cual el rey cayó, y en sí todo el reinado de Israel se fue con él. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y verso 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Muy bien, hemos leído Proverbios capítulo 2 en el día de hoy y vamos a estar estudiando este tema en el día de hoy, así que pon mucha atención porque quiero que puedas recibir una enseñanza de bendición para tu vida. Cuando alguien es entrevistado para un empleo, comúnmente pregunta esta pregunta: ¿qué incluye el paquete de beneficios, verdad? Haríamos bien en considerar una pregunta parecida sobre el valor de vivir conforme a la sabiduría de Dios, ya que la sabiduría del mundo sobre una buena vida contrasta muchísimo con las enseñanzas bíblicas. Podríamos preguntar esto: ¿cuáles son los beneficios? Es decir, ¿por qué debemos buscar vivir en obediencia a las instrucciones de la Biblia? Y les voy a dar en el día de hoy 2 puntos importantes acerca de lo que Dios nos llama y de los beneficios grandes de la sabiduría en nuestra vida. Primero, porque al buscar la sabiduría de Dios,
tendremos entendimiento y conocimiento más profundos de el Señor. Nuestra opinión de la vida es mucho mejor cuando tenemos una relación cercana con el Padre. Mira lo que dice el mismo Proverbios que estábamos leyendo en el verso 4 y en el verso 6. Dice esto: si como a la plata la buscares. Yo creo que eso para nosotros es como, en inglés dicen un burn. O sea, nosotros como humanos buscamos tener las más horas en el trabajo. El humano no sé cuántas horas puede trabajar sin morir, o sea, sin descansar. Pero hay personas que son tan adictos a tener ese cheque al final del mes y todavía, con todo ese esfuerzo de trabajar, no les alcanza. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. He conocido muchas personas que para algunas cosas no son muy inteligentes en hacerlas, ¿verdad? O sea, no, a lo mejor no tuvieron un estudio cuando crecieron y todas esas diferentes cosas, pero cuando viene el dinero, cuando viene al cheque de viernes, pueden agregar, pueden hacer todas las multiplicaciones, todo, porque el dinero, por supuesto, es totalmente muy importante, ¿verdad? Y eso está bien. Pero a veces colocamos tanta importancia en ello en vez de la palabra de Dios. Si como a la plata la buscares, dice la palabra del Señor. Nuestra opinión de la vida, una vez más, es mucho mejor cuando tenemos una relación cercana con el Padre Celestial. Y por eso el primer punto de hoy es buscar la sabiduría de Dios. Nos dará a nosotros entendimiento y entenderemos el conocimiento más profundo del Señor en nuestra vida. A medida que los principios bíblicos impregnan nuestra mente, comenzaremos a moldear nuestro pensamiento y las respuestas a todas las situaciones y desafíos de la vida. Pudiéramos decir este punto aquí, en este primer punto, es más fácil vivir la vida con Cristo Jesús y entender los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros y los pensamientos de Él en nuestra vida para poder vivir esta vida en una mejor manera. Podemos vivir esta vida en la cual estamos mucho mejor cuando entendemos, vemos las cosas, actuamos, tenemos un carácter de la forma de Dios. Y a veces eso me pasa a mí en una gran manera. Trato de evangelizar en mi trabajo, en la noche cuando trabajo en la televisión. Trato de hablar de la palabra de Dios con otros compañeros, o trato de hablar de otros temas de lo que esté pasando en el mundo. Como trabajo en las noticias, trato de hablar de lo que está pasando alrededor, de temas importantes en la ciudad de Charlotte, alrededor del mundo. Y a veces, por supuesto, mis opiniones tienen que ver y están centradas en los valores cristianos, en los valores conservadores de lo que la palabra de Dios nos llama a tener, ¿verdad? Especialmente en los temas que dividen a muchos. Y a veces me frustro tanto porque veo, por supuesto, diferentes opiniones, y eso está excelente. Claro, las opiniones son de todos, pero hay algo que nos divide, que es la luz y las tinieblas. Porque mis opiniones están basadas en los valores cristianos, más las opiniones de otros pueden estar basadas en las opiniones seculares, en las opiniones que ellos han aprendido en su propia vida. Y a veces me frustro en ello porque digo, pero no, o sea, no entiendo cómo ustedes pueden entender que esto es normal si esto es lo correcto. Y a veces como cristianos creo que nos pasa mucho eso, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que ellos no tienen un pensamiento, no tienen sabiduría, no tienen entendimiento y no tienen conocimiento de los estatutos del Padre Celestial. Y por eso a veces creo que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, también se frustraba tanto con los discípulos a veces, porque Él quería que ellos tuvieran una fe más allá de la fe que tenían en ese momento. En hebreo, esa palabra para fe se llama emuná. La palabra emuná nos habla a cada uno de nosotros en una gran manera, porque emuná es tener más allá de la fe normal que tenemos en este momento. Emuná es una fe más allá, lejos de tener una fe más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Y creo que nosotros en este día de hoy tenemos que tener una emuná grande en nuestra vida. Tenemos que entender la emuná de Dios en cada uno de nosotros para que podamos tener una sabiduría más profunda en Dios. Qué hermoso es poder escudriñar la palabra de Dios, encontrar esa sabiduría para nuestra vida y entender los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. El segundo punto importante del día de hoy es que Dios promete guiarnos y protegernos si caminamos rectamente con Él. Vea lo que dice el verso del día de hoy. En el verso 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Nada, amigo, nada fuera de su voluntad puede penetrar el escudo de protección que rodea a quienes le aman y buscan obedecerle todos los días. Cuando dejamos que su sabiduría entre en nuestro corazón, la discreción protege nuestros deseos y emociones, previniendo que nos involucremos en relaciones pecaminosas que nos aparten de Él. Hablamos un poco, regresemos un punto a ese punto cuando tenemos relaciones alrededor de cada uno de nosotros, de las cuales no tienen esa misma opinión o no tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida, y tratamos de hablar de temas así, ¿verdad? Como les decía y como les contaba. A veces lo mismo pasa en nuestra vida cuando tenemos amistades alrededor de cada uno de nosotros que no creen en la palabra de Dios y tratamos de buscar sabiduría en ellos. Tratamos de entender su opinión acerca de una decisión importante en nuestra vida. Y claro, de cada uno de las personas alrededor podemos aprender grandes cosas. Pero le voy a decir una cosa, es más importante aprender de una persona que ha estado sometida a la palabra de Dios, que ha entendido la emuná de Dios, que ha entendido el conocimiento de Dios, porque en ella hay sabiduría que fruta, hay ríos de agua viva en esa persona. Buscar una opinión afuera de los valores cristianos siempre van a contradecir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante tener alrededor de nosotros grandes personas con los mismos valores cristianos de nosotros que puedan hablar sabiduría a nuestra vida, que puedan influenciar bendiciones a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que encontrar sabiduría en los ancianos, eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que han estado sometidas a la palabra de Dios y que han encontrado sometimiento en ella y que en sus fundamentos hay palabra viva para brotar a otras personas. Entonces, cuando quieras tener una opinión correcta, de una decisión correcta, busca primeramente del reino de Dios y de su justicia. Y segundo, busca de personas alrededor tuyo que te van a influenciar en una mejor manera. El entendimiento recto y la protección no llegan a ser nuestros con solo desearlos y decir: Señor, quiero esto. Vienen a aquellos que buscan con diligencia la sabiduría divina, que escudriñan la palabra de Dios. Si usted recibe las palabras de las Sagradas Escrituras y deja que ellas llenen su corazón y su mente, el Señor le hablará y le dará discernimiento. Y hablemos de un punto importante ya para terminar esta cápsula de vida del día de hoy. Por supuesto, entendemos que el rey Salomón fue uno de esos grandes hombres que amó la sabiduría, tuvo sabiduría. Más bien es conocido especialmente por eso, ¿verdad? Y es tan importante entender que en su vida hubo un momento crucial en medio de toda esta sabiduría que él tenía para poder gobernar un pueblo de Dios,
que él trató de buscar por qué las otras personas no entendían la sabiduría de Dios y comenzó a tener placeres. Empezó a construir piscinas grandes en Israel, lugares hermosos en Israel, viajaba, iba, venía, construía, porque quería entender qué era el placer de las cosas materiales que el mundo deseaba. Él tenía la sabiduría, pero quería entender por qué el mundo le gustaba los placeres del mundo. Y pudo entender que no había ni un 1% de placer verdadero en las cosas materiales. Claro, él ya tenía la sabiduría dentro de él, ¿verdad? En su corazón. Pero él pudo entender que en nada de eso había placer. Y si el rey Salomón pudo entender eso, ¿cómo cada uno de nosotros tenemos que emprender también eso en nuestra vida? Que es más hermoso tener la palabra de Dios en nuestro corazón y las tablas de nuestro corazón que tener las cosas materiales que el mundo ofrece. De todas maneras, las cosas materiales hoy en día tienen un reloj de destrucción. Nada en verdad dura. Y es así como son las cosas materiales. Vienen y se van. Las construyen y se destruyen. Pero la palabra de Dios, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de Dios, cuando lo escudriñamos en nuestra vida, se queda para siempre y produce justicia, amor, bendición, fe, emuná en nuestra vida que se queda para siempre. Así que tratemos de pasar más tiempo en la palabra de Dios, escudriñando su palabra y el entendimiento de Dios para que podamos tener grandes beneficios de la sabiduría en nuestra vida y podamos tomar decisiones correctas, podamos tener el amor de Dios en nuestra vida y disfrutar de una verdadera relación con el Padre Celestial. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.